Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a presentarles este tutorial de subconsultas en SQL, que es la continuación del tema consultas en SQL. En primera instancia vamos a definir lo que son subconsultas. Una subconsulta es una sentencia select que aparece dentro de otra sentencia select, que llamaremos también consulta principal. Se puede encontrar en la lista de selección, en la cláusula where o en la cláusula have. Tiene una sintaxis similar a la de select que conocemos, pero exceptuando a las cláusulas order by, unión, que van también como parte del select. Cuando se ejecuta un tipo de consulta las subconsultas se ejecutan por cada fila de la consulta principal. Esa relación se va dando según el tipo de subconsulta que se plantea. Se aconseja no utilizar campos calculados en las subconsultas porque ralentizan, hacen un proceso lento de las consultas. Las condiciones de selección en subconsultas pueden ser hasta de 4 tipos. Tenemos de comparación con subconsultas, de comparación cuantificada, de pertenencia a un conjunto y de existencia. También estas subconsultas tienen una propia aplicación. Empezaremos con la de comparación con subconsulta. Se utiliza para comparar un valor de la fila que está examinándose de la consulta principal con el valor que debe devolver la subconsulta. En la subconsulta debe existir una única columna. Si la subconsulta no produce ninguna fila o devuelve el valor nulo, el test devuelve el valor nulo también. Si la subconsulta produce varias filas, SQL devuelve una condición de error. La sintaxis es como se observa aquí. La expresión es como parte de la consulta principal, que puede ser un campo o una columna, un atributo, y esta se compara con el resultado de una subconsulta. Hay que recordar que en esta subconsulta debe existir un solo campo después del select. Esta comparación se puede hacer a través del igual, diferente, menor, menor igual que, mayor o mayor igual que. La siguiente es de comparación cuantificada. Es una extensión del tipo de comparación, también desde la expresión o campo con el resultado de una subconsulta. La subconsulta debe devolver una única columna, bien como el caso anterior. Tenemos los comandos que se pueden utilizar, tales como any, algún, alguno, y all, todos. Por tanto, la comparación puede ser similar, igual, diferente, menor, menor igual que, mayor, mayor igual que. Luego tenemos el de pertenencia a un conjunto. En una lista o un grupo que es representado entre paréntesis con el operador in. Esta subconsulta examina si el valor de la expresión es uno de los valores incluidos en la lista de valores producida por la subconsulta. La subconsulta debe generar una única columna y las filas que sean. Si la subconsulta no produce ninguna fila, el test es falso. La sintaxis es expresión y incluido en una lista. La última es la de existencia o utilizando el exist.
Examina si la subconsulta produce alguna fila de resultados. Si la subconsulta contiene filas, adopta el valor verdadero. Si la subconsulta no contiene fila alguna, es falso. En este tipo de subconsultas, el tipo de subconsulta es de tal manera que las columnas pueden ser más de una, no como las anteriores. Es decir, aquí en la subconsulta puede haber más de una columna. Inclusive pueden escribir asterisco para representar todos los campos, a diferencia de las anteriores. Cuando se utiliza el tipo de existencia, en la mayoría de los casos habrá que utilizar una referencia externa. Caso contrario, la subconsulta de vuelta siempre será la misma para todas las filas de la consulta principal. La referencia externa se refiere a la relación que hay en una tabla de la consulta principal relacionada con una tabla en la subconsulta, como veremos en los ejemplos. En este caso vamos a visualizar en el ejemplo 1 empleados que han emitido factura. Tienen la consulta normal, from, where, code, and in. Esta ya es parte de la subconsulta. Todo lo que está entre paréntesis es una subconsulta. Si solamente ejecutamos esta consulta o la subconsulta, la consulta interna, pues debe arrojar solamente los códigos de los empleados de la tabla factura. Y esto se refiere a que debe haber un solo campo en el select, como ven en este caso. Y este resultado arroja una lista de códigos de empleados que han emitido factura. La consulta principal va a visualizar el nombre, el apellido de la tabla empleados. Cuando algún código de esta lista de la tabla empleados esté incluido en el resultado de la lista que da la subconsulta. Cuando encuentre esa coincidencia, entonces visualiza el nombre, el apellido del empleado. Este mismo proceso se puede hacer con el ejemplo 1, pero sin subconsultas. Es decir, también podremos ejecutar directamente con una sola consulta principal. El resultado es el mismo. En este segundo caso vamos a mostrar empleados que han emitido factura al cliente La Pequeñita usando una subconsulta. Esta es una subconsulta de comparación. Estamos usando el símbolo igual, donde el código del cliente sea igual a un código de cliente de la tabla cliente, donde el nombre del cliente es La Pequeñita. Obviamente este cliente tiene un único código que es el que se visualiza. Y estamos buscando el nombre del empleado, donde este código empleado está incluido en el resultado de la factura, o sea que ha emitido factura, y que a la vez la factura, conteniendo el código de cliente como foráneo, debe ser igual al que emita o al que dé como resultado la lista de clientes cuyo código coincide con el nombre de La Pequeñita. Este mismo ejercicio se puede desarrollar de manera directa, como se observa en la parte inferior, y la forma tradicional. En la consulta 3, aquí estamos viendo la existencia y estamos usando el exist. Por tanto, como ven, el exist no tiene un campo de comparación. Simplemente es la selección de los atributos de la tabla de empleados donde verificamos si existe algún registro de la tabla factura donde el código empleado de la tabla empleado sea igual al código empleado de la factura. Y la factura
y su fecha sea anterior al 9 de marzo de 2015. Eso indica una existencia. ¿Existe o no nombre y apellido en esta lista? Por tanto, es importante ver que aquí, después del select, antes del from, existe un campo, digamos, no ilimitado, indefinido, que es asterisco. Por lo tanto, aquí el exist no requiere que se especifique un campo, puede ser más de uno.